Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Nuestra confesión, hermanos. Estamos en el capítulo número 26, que es el capítulo de la iglesia. Y qué interesante que estamos viendo también estos temas el día miércoles también. Entonces nos ayuda tener esta relación, hermanos, para llegar a una mayor comprensión. Habíamos visto los primeros 6 párrafos ya, y hoy vamos a ver con la ayuda del Señor párrafos 7, 8 y 9. Habíamos dicho que los párrafos del 1 al 4 tienen que ver con la iglesia universal de Jesucristo, y los párrafos 5 al 15 tienen que ver con la iglesia local. Así que estamos ya mirando esa parte de la iglesia local, que es muy importante. Bien, párrafo número 1, la identidad de la iglesia universal como invisible. Párrafo número 2, la identidad de la iglesia universal como visible. Párrafo número 3, la perpetuidad de la iglesia. Párrafo número 4, la autoridad de la iglesia. Párrafo 5, lo veíamos hace 8 días, el mandato que da origen a la iglesia local. El Dios es quien establece la iglesia. Párrafo número 6, la membresía en la iglesia local. Muy importante, hermanos, ser miembros de una iglesia local. Y vamos a seguir hablando de esta parte, aunque el miércoles tengo un tema especial sobre la membresía y lo voy a tocar obviamente, pero acá yo me estoy basando en la confesión. Párrafo número 7 tiene que ver con la autoridad conferida a la iglesia local. La autoridad conferida a la iglesia local, vamos a estar hablando de esa autoridad, vamos a estar hablando de quiénes son esa autoridad, quién representa esa autoridad, y vamos a hablar la elección de esa autoridad, más o menos lo que vamos a hablar en estos 3 párrafos ahora. Párrafo 7, la autoridad conferida a la iglesia local. La iglesia local tiene una autoridad. Dice así el párrafo número 7. A cada una de estas iglesias así reunidas, es decir, la iglesia local reunida en cada lugar, cada iglesia local, hermanos, como tal, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, esto es una autoridad de la palabra, esto no tiene que ser una invención de ninguna institución, ningún hombre, sino conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar, note, Dios en cualquier lugar, a cada iglesia local, ha dado todo el poder y ha dado toda la autoridad en cualquier sentido en esa iglesia necesario para realizar el orden de la adoración. Esto se conoce como la regulación de la oración, que la vamos a ver los miércoles, pero tiene autoridad para regular el orden de la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden. Es decir, hay una autoridad disciplinaria que tiene la iglesia, puede ejercerla juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. En otras palabras, Dios le ha conferido una autoridad a la iglesia local. Y otra vez, hablamos de la autoridad de la iglesia local porque hoy día existe la famosa cobertura espiritual, y también nosotros en esta parte nos distanciamos un poco de los presbiterianos reformados, que precisamente ellos tienen una especie de presbiterio, un presbiterio donde ellos tienen una especie de jerarquía, pudiéramos decirlo de esa manera. Esa jerarquía yo la conozco porque la primera iglesia donde yo estuve tenía esa jerarquía. Es decir, en un país hay un presidente y hay un grupo que gobierna. Luego, cada región tiene un coordinador regional, así se llamaba en la iglesia. Y
en cada ciudad hay una especie también de coordinación allí, donde los pastores de la región tienen autoridad sobre los pastores de las iglesias locales, una especie de jerarquía, más o menos, no igual, pero más o menos así es la jerarquía que hay en la iglesia bautista presbiteriana. Ahí nos diferenciamos porque nosotros como iglesia bautista reformada no creemos en esa jerarquía, es decir, nosotros creemos que cada iglesia local es autónoma, se gobierna a sí mismo. No creemos en ninguna especie de coberturas, como hoy día se habla de coberturas apostólicas y proféticas, donde le dan cobertura a una iglesia más pequeña y entonces se tiene que hacer, y ese pastor tiene que estar bajo esa cobertura y tiene que hacer lo que esa cobertura les dice. No, no hay tal como una cobertura, hermano. No existe una cobertura para una iglesia. Nosotros, y la confesión nos ayuda a entender que la mejor definición en la palabra de Dios es que cada iglesia local se autorregula. Es decir, la autoridad la tiene la iglesia local. Ahora, yo sé que estoy hablando con la iglesia en Tuluá en estos momentos que están congregados allá, y qué bueno, hermanos, que estén ahí. Pero, y aunque la iglesia de Tuluá comenzó una especie de hija, yo diría más bien una especie de sede tenemos allá, o la idea es que lleguemos a ser asociación, podemos ser, eso lo vamos a ver en los capítulos 13 y 14, que podemos ser asociados como iglesias, pero no, la autoridad de Tuluá debe tenerla ella, y la autoridad en Cali debe tenerla en Cali. Aquí en Cali hay muchas iglesias reformadas, y cada iglesia tiene su propia autoridad, ella se gobierna, es decir, ningún pastor de allá puede venir e ingerir aquí, o nosotros de acá ingerir en ellos, no se puede, porque la Biblia así no lo autoriza. Entonces es muy importante, y esto es lo que el párrafo nos da a entender, la autoridad conferida a la iglesia local. Ahora vamos a comenzar a ver esa autoridad. En Mateo capítulo 16, no está en la confesión creo, pero versículo 13 al 20, déjenme yo le leo esta parte, porque ahí comenzamos a ver ya un principio de esa autoridad que tiene cada iglesia local. Mateo 16, versículo 13 al 20 leemos, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es decir, el Señor no le interesa tanto lo que digan otros, sino, ¿quién ustedes que son mis discípulos dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres el Mesías. Tú eres el profetizado en Génesis 3:15, eso es lo que dijo. Entonces, le respondió Jesús, y hermanos, esto es muy importante. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ojo lo que va a decir acá. Tener un entendimiento inclusive de la iglesia local o de cualquier doctrina, esto no es revelación de ningún hombre. Esto solamente Dios lo puede hacer por medio de su Espíritu. Todos nosotros acá tenemos un entendimiento de una doctrina, pero eso es solamente porque el Espíritu Santo nos capacitó para entender. Así que yo en ese sentido, hermanos, trato de ser un poco, no sé cómo llamarlo, con aquellos que no entienden nuestra doctrina. Y entonces amablemente les digo, después de un tiempo de no entender, que mejor ubiquen otra iglesia. Porque si no entienden la doctrina que nosotros tenemos, va a ser un problema para caminar juntos. Y por eso comenzamos a mirar la necesidad de la membresía. Y para que una persona se haga miembro de una iglesia local, tiene que comenzar por tener un entendimiento doctrinal como lo tenemos los demás. Ese es el punto. Y esto lo da solamente mi Padre, dice acá, que está en los cielos. Le dio el conocimiento a Pedro y a los discípulos de que reconocieran que Jesús era el Mesías. Ahora, sigamos leyendo. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora note esto. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí que hay como 4 interpretaciones para la palabra roca, pero la más popular y la de nosotros es que esta roca significa la confesión de Pedro. Lo que Pedro confesó,
Pedro confesó que Jesús es el Mesías y sobre esa roca, sobre esa confesión es que la iglesia se levanta. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Y una iglesia correcta tiene la revelación de quién es Cristo. Sobre esa confesión de Pedro edificaré mi iglesia. Es decir, Cristo dice, yo edifico mi iglesia, no la edifica un pastor. Pastor es un instrumento, pero quien la edifica es el Señor. Y la iglesia no es de ningún pastor ni ninguna asociación, sino que es de Cristo. Claramente lo dice. Pero ahora sigamos leyendo, porque aquí viene la autoridad. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, a la iglesia la pueden vilipendiar, a la iglesia la pueden tratar de dividir, a la iglesia le pueden calumniar, le pueden hacer todo lo que quieran, pero jamás la van a destruir. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y luego el verso 19 dice, y a ti, es decir, Pedro. Y por favor, según el otro contexto que voy a leer, Pedro acá está tipificando o simboliza a toda la iglesia. Luego dice el verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Más adelante vamos a hablar de esto, los miércoles. Pero las llaves, ¿para qué sirven las llaves? Para abrir y para cerrar. Y es lo que va a decir ahora, tengamos en cuenta eso. Pedro, como representante de la iglesia, representante aquí de los apóstoles y representante de la iglesia local, Dios le confiere unas llaves de autoridad. Esas son las llaves. Pedro y la iglesia local tienen la autoridad, tienen una llave de autoridad. Yo te daré, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora note esas llaves. Y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos. Uy, Padre, esto es autoridad. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo todavía. Vamos a tener esa palabra de atar y desatar para mirar el otro pasaje que es Mateo 18, 15 al 20, ahí cerquita. Y ahí vamos a entender un poquito esta palabra y esta autoridad. Mateo 18, 15 hasta el 20. Dice Mateo 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelos estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa es la idea que dejemos ahí. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, porque no se arregló el asunto, ¿qué dice? Dilo a la iglesia. Ahora, aquí está hablando de una iglesia local. ¿Y por qué hay que decírselo a la iglesia? Ahora, quiero aclarar. La iglesia aquí, hermanos, si es cierto que es la iglesia local, la iglesia no es todos los que se reúnen el día domingo. La iglesia son aquellos que oficialmente se les ha dado la autoridad para ser miembros oficiales de ella. Nosotros creemos en la membresía oficial. Nosotros no creemos que todos los que asisten son miembros. Por eso esperamos la gente nueva que llegue por lo menos un año para darle la membresía, para que se haga miembro. Porque al hacerse miembro de la iglesia oficialmente, por cierto, ahora vamos a tener una reunión, los miembros oficiales, terminando el culto, yo ya lo cité, miembros oficiales, nos quedamos. Con esos miembros, ellos son los que van a tomar la autoridad, ellos son los que tienen la autoridad. Obviamente se nos han colado algunos, porque la idea es que el miembro participe de lo mismo que tenemos. Ahora, yo sigo leyendo acá. Dilo a la iglesia. Obviamente la iglesia no es toda la que se congrega en un culto. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esta expresión aquí, como lo decía el miércoles, es expulsión. Expúlselo de la iglesia. Es decir, si él está con nosotros y ha pasado un tiempo y no da testimonio, vive una vida impura, vive igual que un inmundo, pero quiere ser miembro, no lo podemos tener, porque a la iglesia hay que procurar la pureza de la iglesia. Nosotros no somos como las iglesias, con el perdón allá, pero pentecostales, carismáticas o las que hay ahora, que todo el mundo cabe ahí. No, hermano, nosotros somos muy celosos y queremos llamar a la iglesia del Señor como iglesia del Señor, porque es la iglesia del Señor. Es decir, que son realmente regenerados y caminan en una evidencia de esa regeneración que es la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Creemos
que somos justificados, pero también somos llamados a una vida santa y piadosa. Entonces aquí dice, tenle por gentil. Es decir, en otras palabras, la iglesia va a aplicar una disciplina, y en este momento es disciplina de excomunión. ¿Por qué? Mire lo que sigue diciendo, versículo 18. De cierto os digo, que todo lo que atéis, ¿vio? Vuelve a aparecer la palabra, en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros, esa es la iglesia, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué son los dos y qué cosas que pidieren? Está hablando de una decisión de disciplina. Aquí no está hablando de reunirse a pedir carro o casa o que no. Los dos se reúnen a tomar una decisión disciplinaria dentro de la iglesia local porque había que hacerlo. Si los dos se ponen de acuerdo y le piden al Señor, dice que Dios les va a responder. 19. Porque donde hay dos o tres congregados, se pusieron de acuerdo en mi nombre, cualquier cosa que piden les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿a qué se congregaron? A tomar una decisión. Allí estoy yo en medio de ellos. A Pedro se le dieron las llaves, y esas llaves eran para un poder para atar y para desatar. Cuando él ataba en la tierra, en el cielo se ataba. Cuando se desataba en el cielo, se desataba en la tierra, se desataba en el cielo. Ahora, a la iglesia en pleno, vemos el mismo contexto, se le da el poder de atar y desatar. Así que no es el poder de Pedro, no es el poder de un pastor, es el poder que Dios ha conferido a la iglesia local. La iglesia local tiene las llaves, la iglesia local tiene el poder y la capacidad para atar y para desatar. ¿Qué es atar y qué es desatar? No es la oración de ato y desato por ahí. Atar es muy sencillo, que es prohibir algo. Desatar es soltar algo. En este caso, atar, escoger a ese hermano, toma una disciplina, y aquí lo hicimos hace poco, y nos reunimos como miembros de la iglesia y dijimos, esta persona está así, 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 se toma una decisión, se hizo esto por esa, no respondió. Entonces, tengámosle como gentil y publicano. La iglesia se reúne y dice en este momento, lo expulsamos de la iglesia. Y al ser expulsado de la iglesia, entonces, ¿qué está haciendo? Está atando a esa persona. Y entonces dice que Dios está de acuerdo con la decisión que toma la iglesia local, porque Dios mismo le ha conferido esa autoridad. Hermano, lo de la iglesia local es muy, muy importante. Tal vez tú no lo has visto de esa manera. Pero la iglesia local, por favor, no un pastor, no los pastores. Estoy hablando de la iglesia local, que ahora más adelante le explico. La iglesia local son los miembros oficiales, y en esos miembros oficiales está el pastor o están los pastores. Entonces, todos ellos van a tomar una decisión, y cuando ellos toman esa decisión, entonces Dios la respalda. Si es positiva, Dios la respalda. Si es negativa, Dios la respalda, porque Dios le dio autoridad. Así que, hermano, cuando usted, como miembro oficial de una iglesia, da su voto, y todos estamos de acuerdo, Dios respalda eso. Ayer rápidamente con Tuluá me tocó hacer eso. Pues allá quedaron, éramos 13, pero quedaron solo 7 miembros. Gloria al Señor. Y juntamente con mi esposa, entonces somos 9. Y tomamos un local, la decisión de si tomamos ese local o no. Y todos votamos. Hay que votar. Así que cada uno en Tuluá que dio ese voto, usted dio una autoridad. Y entre todos tomamos la decisión. Y cuando la iglesia lo aprobó Dios en el cielo. Esto es difícil tal vez para algunos, pero eso está basado en la palabra. Dios le concedió autoridad a la iglesia. Por eso los miembros deben primero ser regenerados. Los miembros deben tener un conocimiento muy bien de la doctrina. Los miembros deben amar esa iglesia. Los miembros deben procurar siempre el bienestar de la palabra de la iglesia, en la palabra de Dios, dándole la gloria al Señor. Es decir, son creyentes verdaderos para tomar decisiones verdaderas guiadas por el Espíritu Santo. Nos puede colar alguno, obviamente, pero si lo pillamos, para afuera se va, porque los miembros lo sacan. Así tiene que ser así. Ah, pero hoy día afuera, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Y dónde está el amor?
¿Qué más encontramos aquí en este primer párrafo? Esa autoridad es para disciplinar a un hermano que ha cometido un pecado, en este caso grave. Déjeme, yo le leo, y creo que esta es suficiente ilustración. 1 Corintios 5, del 1 al 13. Mire, ahí está. Vamos a ver en vivo y en directo una acción disciplinaria de una iglesia local, que ellos eran débiles y no querían ejercerla, pero el apóstol Pablo tuvo que entrar. 1 Corintios 5, versículo 1. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Dentro de la iglesia hay fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, eso no se daba en los inconversos. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora note la iglesia: y vosotros estáis envanecidos. Es decir, como si eso no importara. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Cómo? ¿Y dónde está el amor? Pablo, ¿cómo me va a decir que ese hermano que está en fornicación hay que expulsarlo, hay que quitarlo de la iglesia local? Pablo, ¿dónde está el amor? Me gritarían algunos ahí mismo. Le gritarían a Pablo. Pablo dice: no debierais más bien haberos lamentado en primer lugar para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pablo sabía que la iglesia tenía el poder para disciplinar a esa persona. Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, mira lo que dice Pablo, pero presente en espíritu, como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo ya lo juzgó, pero él solo no podía. Como presente lo he juzgado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, con la autoridad que Cristo nos dio. Pablo tiene una autoridad de Cristo. Reuníos vosotros y mi espíritu. Es decir, yo no puedo estar en Corinto, pero ustedes, iglesias, sí se pueden reunir en Corinto, pero van con mi espíritu, es decir, van con mi aprobación. En otras palabras, yo ya di mi voto. Se van a reunir allí con el voto que yo ya di. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. A muchos les gusta esto, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto yo entiendo ahora ahí, hermano, que es un creyente verdadero. Es un creyente verdadero, pero es un creyente que anda como los impíos. Es decir, él anda en un pecado de adulterio ahí. Y entonces, así sea un creyente verdadero, hay que expulsarlo. ¿Y cuál es el propósito? Que Dios le dé una pela en el mundo. Fuera de la iglesia Dios le va a dar una pela, porque le cerramos la puerta y no le permitimos que entre, porque tiene un pecado y no puede estar para contaminar a la iglesia. Se le expulsa de la iglesia. ¿Y él qué va a hacer? Problema de él. Se revela, busca otra iglesia, y si es reformada también lo sacan, no lo van a recibir, y anda por ahí hasta que va a regresar. Ahora le demuestro que regresó. Pero mire, yo sigo leyendo porque esto me impresionó más. Verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿Yo leí todo el 5? Sí. Estarse entregado a Satanás para la destrucción de la carne, es decir, el Señor le va a dar una pela a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermano, si hay una persona que está en pecado y lo dejamos, va a contaminar. Si hay un hermano que es rebelde, está en contra de la doctrina que nosotros tenemos, o está en contra del pastor, o está en contra de algunas decisiones que estamos tomando como iglesia local, él va a contaminar a los demás. ¿Y qué va a venir? La división. Eso es lo que va a pasar. Así que lo que Dios quiere es que nos guardemos de eso. Y la iglesia debe estar tan alerta que cuando ve una situación de estas, inmediatamente le cae a esa persona, va a tratarle el asunto, y si no va a cambiar, hay que reunirnos y sacarlo. Es la única manera, y esto es bíblico. Miren lo que sigue diciendo, aunque aquí está hablando de un pecado. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan y sin levadura.
de sinceridad y de verdad. Ahora note, verso 9. Os he escrito por carta, note lo que llega aquí, hermanos. Eso lo decía ahora rato en el estudio. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿A quién está hablando? A ese fornicario que tenían y que fue expulsado. No se junten con el fornicario. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Hermano, yo sé que esto es fuerte, pero está diciendo, en otras palabras, Pablo dice, usted puede juntarse con fornicarios, con adúlteros, con avaros, con mentirosos, en su trabajo, en la tienda, qué sé yo, donde quiera que vaya. Bueno, no importa, porque ellos no son iglesia. Y usted puede estar con ellos, como el caso de nosotros. Yo voy a participar sin crismo y ahí van muchos impíos, van inconversos al lado. Alguno dirá, uy, ¿qué hace la pastora en medio de ellos? Mire, la Biblia dice, no hay problema. No hay problema juntarme allá, no hay problema. Pero mire donde sí hay problema. Y porque hay mucha gente, son muy religiosos y creen que no se debe hacer esto. Entonces, salgamos del mundo porque, hermano, usted día a día le toca tratar con gente impía. Cuando usted va a la plaza, al mercado, a la tienda, lo que sea, ahí va a tratar con gente impía. Por eso no hay problema con ellos, dice. Pero ¿cuál es el problema? Verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, es decir, que sea miembro de la iglesia, no se junte con ninguno que llamándose hermano fuera de qué cosa, fornicario. ¿Y a quién apunta? Al fornicario que expulsaron. Pero mire algo más, que fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Es decir, hermanos que tienen estas tendencias deben ser expulsados de la iglesia si no se arrepienten. Así es la autoridad que tiene la iglesia. ¿Y dónde está el amor? El amor se le va a dar, y ya voy para allá. ¿A quién se le da el amor? Pero déjeme, yo sigo acá, mejor. Con el tal ni aún comáis. Uno dice, pero ¿cómo? O sea, Dios me autoriza a que yo coma con el fornicario, con el avaro. ¿Puedo comer? Sí. ¿Y por qué no con un hermano que es así? ¿Por qué no? Porque es un hipócrita. Y por el testimonio, como dice acá el hermano. Pero mire, sigue diciendo, verso 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Pablo dice, yo no tengo ninguna razón para juzgar al impío. Es más, si aquí hay alguien, y otra vez, hermano, y perdóneme que yo sea muy enfático en esto. Si aquí hay personas que están viniendo a la iglesia, lo recibimos, está bien, háganlo. Pero si pasa mucho tiempo y no se hacen miembros oficiales de la iglesia, hermano, yo no tengo ninguna razón para juzgarlos a ustedes. ¿A quién entonces? No juzgáis vosotros a los que están dentro. En otras palabras, ustedes deberían juzgar a los miembros de la iglesia, los que están dentro, pero no lo hicieron. Porque a los que están fuera, ¿quién los va a juzgar? Dios. Entonces a los que están dentro, ¿quién los puede juzgar? Dios a través de la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que pertenecer a una iglesia es muy importante? ¿Se da cuenta que ser miembro de la iglesia tiene implicaciones, hermano, no solo de autoridad, sino de conducta y de comportamiento? Que no podemos tener como miembro a cualquiera. Y no es que no le queramos dar el amor, es que no se ha arrepentido verdaderamente. Y si no se ha arrepentido verdaderamente y no lo está evidenciando, no se le puede tener. Por eso dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora, después de la disciplina, hermanos, muéstrame el amor. Segunda de Corintios, capítulo 2, 5 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 2. ¿Sabe usted qué pasó? No recuerdo ahora qué tiempo duró entre una carta, la primera y la otra. Pero ¿sabía usted que este fornicario se arrepintió y volvió a la iglesia? Ahora mire, ellos se tomaron muy en serio lo que Pablo les dijo, por eso Pablo tiene ahora que recomedir, y él dice, segunda de Corintios 2, 5, pero si alguno me ha causado tristeza, Pablo se entristeció mucho por ese pecador, dice, pero dice, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. La iglesia se entristeció, como Pablo, por ese pecado. Luego dice, le basta a tal persona, es decir, al que expulsaron, esta reprensión hecha por muchos.
Ya, como que suficiente con lo que se hizo. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Cuando la iglesia ahora les tiende el perdón y el consuelo, cuando esa persona realmente se arrepiente. Miren lo que sigue diciendo: para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Cuándo se le da el amor al hermano? Cuando él se ha arrepentido verdaderamente. Si un hermano está en rebeldía, si un hermano está en pecado, como dice la escritura, uno va primero, luego van dos, se le dice a la iglesia, y si no, se le expulsa de la iglesia. Se le puede recibir, claro, y oramos para recibirlo, y oramos para que vuelva, pero cuando él se arrepienta, ahí se le da el amor. Cuando una persona está en pecado, no se le puede dar amor, no nos podemos juntar con él, y tenemos que caerle con todo el peso, porque se le está amonestando, se le está dando la palabra y no se quiere arrepentir. Y si no se quiere arrepentir, es un caos para la misma iglesia. Entonces la iglesia que hace esa disciplina para sacarlo, para expulsarlo. Si es un verdadero hermano, le garantizo que va a regresar, va a volver. Sigue diciendo el apóstol Pablo aquí, dice que confirmemos el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Ahora mire lo que dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, dice Pablo, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La iglesia debe perdonar. Cuando una persona que ha cometido una falta de estas y se ha expulsado y realmente viene arrepentido, se le perdona. Párrafo número 8. Ahora vienen los gobernantes de una iglesia local. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, que es lo que estamos viendo, está compuesta por oficiales y miembros. ¿Cuáles son los gobernantes o la autoridad de una iglesia local? Pongámoslo así: es un ente. Se llaman los miembros oficiales de la iglesia. Ellos son la autoridad máxima de esa iglesia local. Pero de esos miembros hay otros que salen de esos miembros, que se llaman los pastores. Entonces la autoridad de la iglesia local son los miembros oficiales con el pastor o los pastores. Tengamos claro eso. Eso es lo que está diciendo acá, de acuerdo a la voluntad de Dios. Está compuesta por oficiales. Estos oficiales allí son los pastores y diáconos, porque la iglesia tiene dos oficiales. Oficiales de la palabra oficio, que es un oficio a tiempo completo, o puede ser parcial, no sabemos, ya depende de cada iglesia. Y aprovecho para decirle aquí, nosotros hermanos, y la iglesia bautista reformada, y nosotros, y yo soy creyente de esto, creemos en la pluralidad de pastores. Ahora esta iglesia siempre ha tenido un pastor, pues que no hemos crecido más, y a veces no ha alcanzado para uno, entonces ¿cómo vamos a dar para otro? Y tampoco vamos a tener pastores a que vengan a cantar hambre. No. Pero mi oración, hermanos, es que esta iglesia pueda crecer para tener otro pastor. Es más, hace rato he querido tener entonces un diácono, pero el asunto es que el diácono prácticamente debe tener, y eso lo vamos a ver más adelante, pero tiene que tener prácticamente la misma vocación del pastor. No es como por allá nos enseñaron los diáconos, los que sirven. Sí, los diáconos pueden administrar todo esto, pero los diáconos tienen que tener el don de la predicación, tienen que tener un llamado. Puede ser a tiempo completo en la iglesia, puede ser medio tiempo, puede ser que no. ¿Cómo se llama? ¿Ado? No sé. Eso. Pero así no se le da un sueldo, pero es un oficial. ¿Quiénes son los oficiales? Los pastores y los diáconos. Dice: y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, y eso lo voy a aclarar, designados por Cristo, así llamada y reunida, la iglesia, llamada y reunida de esa manera, para cuando lo va a apartar. Es decir, bueno, ahora lo aclaro, yo termino. Para la particular administración de las ordenanzas
y el ejercicio del poder o el deber. Esto es lo que van a hacer estos oficiales. Dice que ellos van a administrar las ordenanzas del Señor, el ejercicio del poder y el deber. Note, el ejercicio del poder y el deber. Si bien es cierto que la asamblea, o en este caso digamos los oficiales, dan una orden, pero quien la lleva a ejecutar, en ese caso, los miembros dan una orden, quien la lleva a oficiar, en ese caso son los oficiales, acá. Es decir, y eso fue lo que pasó, y tengo que hablar de lo que pasó acá, hace poco, reuní a los hermanos, me tocó hacerlo por Zoom, y hablamos de un caso aquí, y al final todos votamos, hay que expulsar a la persona. Yo llamé a la persona, vino acá, le hablé, le interrogué, y después le dije, no vuelva más a la iglesia. Obviamente la gente se va pensando que fue el pastor, pero yo ya tenía una, digámoslo de esa manera, una asignación de la iglesia local para hacerlo. Es lo mismo, cada vez comenzamos, por lo menos en Tuluá, a buscar un local, y hay un hermano que estaba en eso, y él me hablaba, y yo le vaya, estuvimos toda la semana en eso, vaya, venga. Cuando ya vimos uno, dijimos, este es, a mí me gustó, yo dije, este puede ser, a él también. Convocamos a los hermanos, los otros miembros, y todos les mandé el video, miraron el video, vieron la situación, vieron lo que costaba y todo, y dijeron, sí, este es, apruebo, yo apruebo, y todos aprobaron. Y aunque nosotros hicimos todo, pero tenemos un respaldo. Además, antes de hacer eso, ya había convocado una reunión, y estos hermanos en Tuluá habían dicho, sí, salgamos del local, busquemos otro. ¿Ven? Entonces no se hacen las cosas arbitrariamente. No es que el pastor, cuando el pastor toma decisiones, él está avalado por el consejo o por los oficiales, miembros oficiales de la iglesia. Entonces dice aquí, sigo leyendo, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber, que él les confía a los que los llaman, para que continúen hasta el fin del mundo. ¿Quiénes son? Los obispos o ancianos y diáconos. Entonces, los gobernantes de la iglesia son estos. Vamos a mirar. La autoridad entonces delegada por Cristo para la iglesia local está constituida por los miembros oficiales y sus pastores. Otra vez aclaro esto. La iglesia tiene miembros oficiales y tiene pastores. Pero el pastor o los pastores hacen parte de los miembros oficiales. Es decir, el primer miembro oficial entonces viene a ser el pastor o los pastores. Y luego los demás que van llegando. Todos los que estamos acá. En este momentico, hermanos, habemos 22 miembros oficiales en esta iglesia. Porque en este año perdimos 2. Pero este año perdimos 2, pero recibimos 5. Entonces, actualmente somos 22 miembros oficiales. Todo lo que yo hago les comento a ellos, y ellos saben para dónde va la iglesia, cómo va. Por eso ahorita tenemos una reunión para estar actualizándonos. Usted que no es miembro oficial, aprovecho para decirle que haga lo posible por ser miembro oficial de la iglesia. Estos oficiales son los pastores, o la Biblia los llama ancianos y obispos, y son los diáconos. ¿Cuántos oficiales hay en la iglesia? 2. Pastores, diáconos. O un pastor y un diácono. Mi oración a Dios es que este año no termine este año sin por lo menos haber nombrado un diácono. Pero hay que seguir orando al Señor. Y en Tuluá un pastor, bueno, este año obviamente, hay que esperar mucho tiempo. No sé, cuál es de donde la gracia también. Miren lo que dice la Biblia en Filipenses 1:1-2. Filipenses 1:1-2. Dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos. ¿A quién se dirigen? A todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Lo vio? ¿Sí lo que Pablo está diciendo? Yo escribo a los que están en Filipos. Todos los santos que están en Filipos es la iglesia. Pero luego hace una especial referencia con los obispos y diáconos. Es decir, esta iglesia tenía obispos y tenía diáconos. Usted siempre va a encontrar plural. No el obispo, no el diácono, sino los obispos y los diáconos. Porque esa es la idea. Pluralidad de pastores. Y yo hace rato le estoy pidiendo a Dios que me ayude para que un pastor esté conmigo trabajando.
Así sea que esté en Tuluá, pero trabajaremos los dos. Luego vemos en 1 de Pedro 5, 1 al 5. 1 de Pedro 1, 5 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Alguien decía por ahí: ¿cuál pastor? La Biblia no habla de pastores. La Biblia habla de ancianos. La Biblia habla de presbíteros. O la Biblia habla de obispos, pero no habla de pastores. El ministerio pastoral se ha inventado. Hermano, eso es una ridiculez, porque la palabra obispo acá o anciano es la misma para pastor. Y se lo voy a comprobar aquí con 1 de Pedro 5:1. Dice, aquí está hablando Pedro, que es un apóstol, y él dice, acá, vean: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Bueno, vamos a sostener ancianos, a ver, porque en una iglesia donde yo estaba había pastores, había ancianos y había diáconos. Así que donde veníamos con Juan Carlos, ¿no? Ahí habían ancianos, el anciano de la iglesia. Así que ellos veían diferencia. No sé qué pasó, si eran teólogos allí. No han podido ver que era lo mismo un anciano que un pastor. Porque aquí dice claramente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo va a decir yo anciano también con ellos? Porque el apóstol es un pastor y él en este momentico está diciendo: soy igual que ellos también, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora note, si no es lo mismo que un pastor, mire, versículo 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cómo se le llama a la iglesia? Grey. ¿Qué es grey? Pero, pastor, ovejas. Apacentar la grey. Es decir, grey se le llama a las ovejas, porque solamente se apacientan las ovejas. ¿Por qué le decía a los ancianos que apacienten las ovejas? Porque el anciano es un pastor. No hay ningún problema. Dice: cuidad de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Otra vez. Ahora note, vamos a ver si es verdad. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Por qué Cristo dice que Él es el príncipe de los pastores? Si Cristo es el principal pastor, entonces, y dice príncipe, es porque hay otro debajo, ¿sí o no? La Biblia claramente entonces sí dice que hay pastores. Hay muchos textos, pero solamente quería mencionar esto. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Vuelve a llamarlos ahora ancianos. Vamos con Hechos 20. Ahora, Hechos 20, 17 y 28. Hechos 20, 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿A quién llamó el apóstol Pablo? A los ancianos. Otra vez pluralidad, no a un anciano, sino a los ancianos de la iglesia. Versículo 28. Por tanto le dice a ellos: mirad por vosotros y por todo el rebaño. Otra vez, ¿qué es un rebaño? Ovejas. Y le dice a esos ancianos: miren por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Cómo? A ver, los llama ancianos, dice que hay un rebaño y ahora los llama obispos. ¿Se da cuenta? Son intercambiables. La palabra obispo, anciano y pastor es lo mismo. Son intercambiables. Ahora, ¿por qué le llamamos nosotros pastores? Y se llama pastores. ¿Saben por qué se les llamó pastores? Para no confundirnos con la iglesia católica, que nos llaman obispos y allá. Esa es la razón. Entonces preferimos nosotros sacarlo de la Reforma, que se llamaran pastores. Y es mejor, porque la Biblia siempre nos habla de que la iglesia se les ve como ovejas. De hecho, él dice que él pondrá sus ovejas a su mano derecha. Entonces, es muy importante esa palabra. Entonces, está claro ahí quiénes son los, en este caso, los oficiales. Ahora, párrafo número 9, la elección de los gobernantes de una iglesia local. Aunque hay 4 secciones allí, voy rápido. ¿Cómo se elige a estos gobernantes? Dice así el párrafo: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia, es decir, en este caso de un pastor, es que sea escogido para él mismo por la votación común de la iglesia misma. La iglesia debe votar por ese pastor
y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de las manos de los ancianos de la iglesia, pues si los hay, ¿no? Si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella. Y para el oficio de diácono, ahora viene para el diácono, que sea escogido por la misma votación, de la misma manera, y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. ¿Qué es lo que primero que vemos acá? Lo primero que vemos es esto, que tiene que ser llamado por Dios para el oficio. Tanto el pastor como el diácono tiene que haber sido llamado por Dios. La iglesia no le hace el llamado a ningún pastor. El hermano o el otro pastor no le hace el llamado. El llamado lo hace Dios. De tal manera que aquel que quiere ser obispo, como dice la misma escritura y buena obra desea, él quiere ser porque él internamente tiene un llamado que Dios le hizo. Es decir, yo comencé a sentir esa presión del llamado y yo era demasiado tímido, pero la timidez se me quitó predicando en los buses, predicando en los parques, y comencé a hacer un ministerio callejero primero. Después de ahí, rapidito, quise entrar al seminario a prepararme. Y cuando comencé a prepararme allá, comenzaron a darme cargos en el mismo seminario estudiantil. Ahí comencé a predicar, luego en los jóvenes, luego en las misiones, luego el evangelismo. Y ya tenía tantos cargos que me faltaba el pastor. Cuando de repente me llaman, venga para acá. Llevaba 2 años de casado. Yo me casé de 20 años, a los 22 años. La iglesia reconoció en mí ese liderazgo y al haber una vacante en esa iglesia, vieron que yo era el que necesitaba y me trajeron y me dijeron, ahora usted aquí. Ellos, lo que dice ahí en otras palabras, me impusieron las manos, me presentaron a la iglesia. Primero fue sometido a un concilio que había como de 70 miembros en esa época. Parecía a y ese concilio, los pastores me llevaron allá, me presentaron juntamente con mi esposa, y ahí dijeron, mire, la vacante que necesitamos aquí para hacer estos cargos acá, lo tenemos a él. Creo que había otro, no recuerdo, otros 2 ahí. Él tiene estas, y nosotros nos inclinamos a él por esto y esto y esto. Estudió en el seminario, el líder de allá, ella es líder de evangelismo, él tiene por acá, es la persona que necesitamos. Me recomendaron. Y todos allá los diáconos que hicieron, votaron, tomaron la decisión, ¡pum!, me recibieron. Y a partir de ahí luego me presentaron a la iglesia como el nuevo pastor de la iglesia. Jovencito estaba yo. Así comencé, hermanos. Es decir, cuando a mí la iglesia acepta el pastorado mío, yo hace rato lo tenía. Tengo que tener un llamado, tienen que estar convencidos. Así que si alguien en Tuluá o aquí se quiere postular para pastor, tiene que tener un convencimiento de que Dios lo llamó. Porque si no es así, en la primera situación que se le presente, deja todo tirado. No va a persistir. Hay mucha gente que ha ido hasta que vino el problema, ahí dejó todo. No, un pastor, hermano, tampoco creo yo en la jubilación de los pastores. Esto va en la sangre hasta que uno se muera. ¿Cómo encontramos esto? Miren lo que dice Efesios 4, y como ya el tiempo se me va rapidito, por lo menos el primer versículo. Versículo 10, el que descendió, Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Se cree que ese cuarto ministerio es uno solo, pastores y maestros, porque el pastor es maestro y el maestro es pastor. Si el pastor no es maestro, no es pastor. ¿Y cómo sabemos que es maestro? Porque tiene que tener la capacidad para enseñar, pero el auditorio tiene que entenderle. Hermano, yo puedo decir que soy pastor y predico, pero si usted no me entiende ni jota de lo que yo digo, si yo no me hago entender qué pastor soy, porque no soy maestro. Hay gente que dice, no, él es pastor porque me visita, él es pastor porque me aconseja, ora por mí y me abraza, pero no sabe enseñar, no conoce la doctrina, no conoce la palabra. ¿Qué pastor va a ser? Pero ya lo leí, pero Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién es el que pone? El Espíritu Santo. Él es el que pone. Pero la convención nos aclara que si bien es cierto que Dios es el que llama y el que pone, la iglesia debe aprobarlos para que ejerzan ese pastorado y ese diaconado. La iglesia, los miembros de la iglesia, por la autoridad que Dios les dio, son los responsables de aprobar esa gestión.
Es decir, cada iglesia local es la que se tiene que reunir. Estoy hablando de los miembros. Los miembros oficiales de la iglesia son los que tienen que decidir qué pastor va a venir sobre ellos. ¿Quién va a aceptar? No importa si tienen llamado. Primero tiene que asesorarse que tienen llamado, pero aún teniendo el llamado, la iglesia debe aprobar la gestión allí. Es decir, si de estos 22 miembros que tenemos aquí en Cali se levantaran hoy y dijesen, no lo queremos, pastor, queremos otro pastor, a usted ya no lo queremos, hermano, y tengo un 70% en contra, a mí no me queda otra que irme. En serio, esto es así de serio. Pero ¿por qué permanezco? Porque ustedes me aprueban, porque me han aprobado. Ahora, los nuevos que están llegando, ¿cómo me aprobaron a mí? Porque llegaron la primera vez, escucharon la predicación, vieron la iglesia, se quedaron. Y usted se quedó porque me aprobó. Usted me aprueba el quedarse ahí sentado y escucharme. Así sea gritón o yo no sé cómo me quiera decir. A veces yo soy un genio bravo. La hermana Dani me ha aguantado ya 12 años. Ahí se que sí, así. Ella conoce, sabe cómo se... Ella es fundadora de la iglesia. Así que, hermanos, todo eso, pero yo sé, lo conocemos, pero lo aprobamos. Lo aprobamos. Es decir, la iglesia no aprueba el llamamiento para ser pastor. La iglesia aprueba el pastor en esa iglesia. ¿Sí me hago entender? La iglesia es la que aprueba. Por eso Tuluá, cuando llegue una persona allá, y que la iglesia es la que tiene que, los miembros oficiales, juntos con una votación de un 70%, tienen que decir, sí, ese es el que queremos que sea nuestro pastor. ¿Tiene un llamamiento? Sí, pero ahora la iglesia aprueba. Eso es lo que dice la confesión. Ahora, ¿dónde vemos esto, hermanos? Y esto tanto para pastores como para diáconos. Hechos 6.1, déjenme rapidito, le leo esto. Hechos 6.1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aunque esto es para diáconos y esto es para pastores. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿De qué? De los discípulos, aquí son los miembros. Y dijeron, los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Nota lo que tienen que tener: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, los pastores, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Cuál es el ministerio del pastor? La oración y el ministerio de la palabra. Consejería y visitación, eso es secundario. Y si no lo hacen, no hay ningún problema. Si el pastor no visita o el pastor no da consejería, no hay ningún problema, pero él debe orar y debe predicar. Ese es su ministerio principal. Es lo que dice acá. Agradó la propuesta, bueno, y dijeron, ya está. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, noten, quienes orando les impusieron las manos. Es lo que dice la confesión de fe. La imposición de las manos es como para dedicarlo. Si es el pastor que la iglesia aprobó, se dedica. Si es el diácono, se dedica con imposición de manos. Hechos 14, 21 al 23. Bueno, voy a 23 nomás. Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno. Los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Primera de Timoteo 4, 13, 14. Primera de Timoteo 4, 13. Entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Note, con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí se ve que ese presbiterio es como un conjunto de pastores que estaban allí y ellos imponían las manos sobre estos que habían dedicado. Primera de Timoteo 5, 22. No impongáis las manos con ligereza a ninguno. ¿Vio? Cuando dice que no impongan las manos con ligereza, es que la iglesia, y en este caso los pastores, no deben elegir muy rápido a una persona que fue lo que me pasó a mí, Tuluá. Doy corrones, porque yo no tuve en cuenta esto. Imponer con ligereza las manos es darle autoridad a un miembro de la iglesia, a que ocupe un cargo. Y ese fue mi error en Tuluá, yo ya me arrepentí. Los hermanos que quedaron saben. Poner una persona que no está de acuerdo con la doctrina, que no está de acuerdo con nosotros, que no está de acuerdo con la iglesia, pero está camuflado, eso es un peligro. Porque después, ¡pum! Por eso yo ahora estoy más conservador, más resguardado. Eso no quiere decir que no me voy a abrir, hermano. Yo anhelo que venga un pastor a trabajar conmigo.
Y si viene a trabajar conmigo, yo no soy el titular, ni el presidente, ni nada de eso, porque tenemos la misma autoridad. Así yo soy el fundador y así lleve 20 años, si él viene, está nuevito, tiene la misma autoridad solamente por el hecho de ser pastor. Y el diácono también la misma autoridad. Y los hermanos, todos tienen la misma autoridad. No es que porque uno da más que otro, no señor. La misma autoridad. Esa es la autoridad de la iglesia. 1 Timoteo 5:22, ya lo dije, y termino. 1 Timoteo 5, 17 al 19, perdone que me estoy multiplicando. 1 Timoteo 5, 17 al 19, los ancianos que gobiernan bien. Si ven, pluralidad siempre, los ancianos o los pastores que gobiernan bien. Se han tenido por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no podrá voz hablar y de trilla, dinero se le de su salario. Contra un anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ojo, hermanos. Los ancianos y los diáconos no son irreprensibles. La iglesia tiene la autoridad, otra vez, para reprender, y escuchen lo que voy a decir, inclusive para poner en disciplina a su pastor. Pero, no rápido, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. No es un chisme que se levantó por ahí. Tiene que ser algo muy comprobado. Y por lo menos 2 o 3 testimonios claros, no inventados, claros, de que el pastor está en una herejía o el pastor está en una inmoralidad, algo así por el estilo. Y la iglesia tiene todo el poder, los miembros, para ponerlo en disciplina. Esa es la autoridad que tiene la iglesia. Porque si no, el pastor sería un cacique y haría lo que se le diera la gana. No, hermanos. Esa es la ventaja de tener una iglesia bautista o reformada con estos principios que nos ayuda a nosotros. Amén. Así que hoy hablamos, párrafo 7, la autoridad conferida a la iglesia. Párrafo 8, los gobernantes de una iglesia local. Párrafo 9, la elección de los gobernantes de una iglesia local. Y luego seguiremos después hablando un poco de esto. Dejemos ahí, vamos a orar.